Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Muy buenas noches, estamos en directo aquí en Canarias al Día. Hoy es día de tertulia, pero tenemos que excusar a nuestro director, a Manuel Artiles, que está cargado de compromisos en estas fechas de tanto trabajo y también de compromisos personales con su rehabilitación en una salud que sigue mejorando y que para nosotros es fundamental que pueda dedicar su tiempo a seguir preparándose y a seguir mejorando de cara a lo que viene en Mírame Televisión, nuevos programas y una nueva parrilla cargada de información y de entretenimiento. Pero mientras tanto, obviamente no le podemos dar la espalda a la actualidad y en esta mesa me acompaña, como cada jueves y como también cada martes con Manuel Artiles, Óscar Martín, de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores de Mírame Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que la actualidad está marcada por, en este caso, la campaña electoral, pero sigue habiendo algunos asuntos interesantes que hoy vamos a tratar aquí y que afectan a la ciudadanía. Sí, efectivamente, avanza la campaña electoral, efectivamente, de manera intensa ya en el Ecuador de la semana casi. Se aproxima además una semana que será clave, la próxima semana ya, en la antesala del 28 de mayo, las elecciones, por tanto, y ya, las fuerzas políticas van intensificando pues sus campañas electorales con sus programas electorales, sus promesas y sus proyectos, y de luego, pues en este momento están copando toda la actualidad y además también pues inundando una herramienta que es clave para ellos, como son además también las redes sociales. Pero insisto, ya creo que están bastante avanzados los candidatos y candidatas de las fuerzas políticas en Canarias. Sin duda las redes sociales, ahí se está decidiendo y se decide, sí, yo creo, lo que ocurra el próximo 28 de mayo, pero también en medios de comunicación como Mírame Televisión, con un espacio como Decisión 2023, donde habrán visto en estos días cómo muchos de los principales candidatos están siendo entrevistados por nuestros compañeros, y lo que yo les invito a que sigan esas entrevistas para que conozcan esas propuestas de los principales candidatos, insisto, de nuestras islas. Nosotros íbamos a empezar con un asunto con el que seguramente ustedes se hayan encontrado. Bueno, ya habrán notado por mi voz que tengo un pequeño catarro. Hoy he tenido que ir a una farmacia para intentar comprar algo que me alivie este dolor de garganta que tengo desde ayer, y probablemente a ustedes les haya pasado. A mí no me pasó hoy porque al final no era un problema más grave, pero sí que puede haber ocurrido, les puede haber ocurrido a ustedes tener que ir a una farmacia y no encontrar un medicamento, tener que recorrer varias farmacias para poder encontrar un medicamento. Hay algunos que están generando mayores problemas de abastecimiento, como puede ser la amoxicilina, pero la realidad es que esta situación se viene produciendo desde hace meses y hoy queríamos conocer un poco, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Y sobre todo, si tenemos motivos para preocuparnos. Para ello, vamos a saludar a esta hora de la noche a Carlos Díaz, que es el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife. Carlos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en directo. Muy buenas noches. Tesorero, no secretario. Carlos, la verdad es que, gracias. La verdad es que llevábamos varias semanas, incluso meses, viendo titulares en diferentes medios de comunicación de manera intermitente sobre el desabastecimiento de medicamentos, un problema que no es exclusivo de Canarias, pero que evidentemente en Canarias pues tiene unas peculiaridades. Lógicamente, pues somos islas y nuestra comunicación con el exterior es un poco más compleja quizás que en otros lugares. En cualquier caso, como digo, no es un problema aislado del archipiélago, y hoy queríamos hablar contigo para que nos expliques por qué está ocurriendo, Carlos. Varias cositas. La verdad que las causas son múltiples, no hay una causa concreta sobre por qué están ocurriendo y cada vez más estos desabastecimientos, ¿no? Occidente tenemos que empezar a pensar un poquito en que hemos dejado la fabricación de nuestros medicamentos, pues una serie hacia unas zonas del mundo en el que solo se fabrican allí. Por lo tanto, si hay un problema en la cadena de suministro o hay algún problema en la fábrica donde está, pues evidentemente el desabastecimiento va a tener lugar sin lugar a dudas. Otro de los problemas que nos podemos encontrar, quizás no sea el principal de todo, pero una de las cuestiones es que, por ejemplo, en Europa todo el precio del medicamento está regulado. En un entorno en el que cada vez son más caras las materias primas, son más caras los costes de distribución, estamos en una alta inflación, pues si tú dejas el precio final marcado,
obviamente no hay forma de que cuadren las cuentas, ¿no? Entonces es un problema que tenemos que empezar a mirar y empezar a solucionar, porque sí que nos va a empezar a doler la cabeza sin ir más lejos, ¿no? Me hablabas de Canarias. Canarias tiene una ventaja y un inconveniente, ¿no? El hecho de encontrarnos tan lejos hace que nosotros los almacenes de medicamentos tienen unos stocks mayores de lo que se puede tener en la península, precisamente por la dificultad que tenemos para rellenarlos. Por lo tanto, si hay un desabastecimiento, pues lo vamos a notar más tarde. Pero también es verdad que la recuperación, y si dura mucho, pues lo vamos a notar y vamos a tardar en recuperar el mercado. Por eso digo que siempre tiene sus pros y sus contras en momentos determinados. Nos da más tiempo para reaccionar, para poder buscar alternativas, pero luego también es verdad que tenemos dificultades para recuperar el mercado continuo, la regularidad, ¿no? Carlos, hablabas de intentar solucionar este problema para que no nos dé o no nos siga doliendo la cabeza con el desabastecimiento de medicamentos. Ante un problema que tiene unas causas tan diversas, ¿cuál es la solución? Es un problema complejo, ¿vale? Y a problemas complejos es difícil de buscar una solución simple, ¿no? Entonces tendremos que empezar a empezar a buscar, atraer, por ejemplo, industria nacional, ¿vale? Que empecemos a fabricar medicamentos en España, que sea fácil fabricar medicamentos en España, tenerlos aquí al lado. Lo vimos en la pandemia, ¿no? El hecho de estar en un momento de la pandemia en el que nos quedamos enseguida fuera desabastecidos de muchos materiales de primera necesidad, nos hemos dado cuenta de que no podemos dejar este tipo de cuestiones fuera de nuestras fronteras, ¿no? De poder nosotros aquí tener una industria fuerte y potente. Eso implica que evidentemente, ¿por qué está fabricando fuera? Pues porque probablemente los costes de fabricación sean más baratos. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar que las cosas nos tienen que costar un poquito más, pero nos van a mejorar la vida y nos van a mejorar nuestra digamos, todo el sistema de medicamentos en España, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una de las causas, empezar a promocionar bien, o una de las soluciones, empezar a promocionar bien la industria nacional, ¿vale? Para que realmente tengamos aquí a mano todos los medicamentos que vamos necesitando, incluso los productos sanitarios. Vimos las mascarillas, vimos los respiradores, multitud de cosas que deberíamos hacer como productos básicos que no deberíamos poder dejar de fabricar fuera, ¿no? Eso sería por un lado. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos, por ejemplo, para intentar evitar lo que bien hablabas antes de la peregrinación de una persona de una farmacia a otra, la Corporación Farmacéutica hemos dotado de 2 herramientas básicas, ¿vale? Una de ellas se llama PharmaHelp. PharmaHelp es una aplicación que tenemos en todas las farmacias y que estamos todas en red, en el que en un momento determinado, si tenemos un paciente que requiere por urgencia un medicamento que tiene dificultades de suministro, pues nos permite sacar ese mensaje en todas las farmacias de la provincia. A ver, lo podemos sacar en todas las farmacias de todas las islas, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido que aparezca una en Lanzarote de alguien que quiere un medicamento en Tenerife, ¿no? Pero bueno, en general la aparecería en todas las farmacias, entonces en ese momento podemos decirle, oye, al paciente llamamos y decimos, oye, este medicamento te lo pueden servir en tal farmacia para que vayas directamente a ella y ya realmente la busques, ¿no? Entonces esta herramienta PharmaHelp nos permite estar conectados, estamos todos conectados en red y nos permite instantáneamente mandar ese mensaje a todas. Y luego la otra que te decía es una que se llama SISMED, en el que todos los días gran cantidad de farmacias de España, de cuenta tenemos una red de 22.000 farmacias. El sistema farmacéutico español es realmente un logro social que deberíamos valorar, el hecho de tener una farmacia cercana y que todo el mundo pueda suministrarse sus medicamentos teniéndolos muy cerquita de casa. Pues con el SISMED la gran parte de las farmacias todos los días intentamos pedir algunos medicamentos y no nos los sirven. Sabemos al minuto qué problemas de desabastecimiento tenemos. De esa manera podemos ir avisando pues a la atención primaria o a los médicos para decirle, oye, este medicamento está empezando a tener problemas, vamos a darle una alternativa al paciente para que pueda tomarlo, ¿no? Carlos, ¿qué fármacos están siendo más difíciles de encontrar en la farmacia y sobre todo hay algún medicamento que preocupe más, quizás por la urgencia, por la necesidad o la dificultad de encontrar alternativas? Mira, en general el problema no es tan grave, es decir, siempre tenemos una alternativa o siempre hay alguna alternativa terapéutica para lo que estamos habiendo. Problemas graves pues realmente hay muy poquitos. Nombrabas antes un poco la amoxicilina, y no la amoxicilina en general, sino la amoxicilina pediátrica. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, básicamente tú cuando tienes un bebé
tú no le puedes dar no le puedes dar el medicamento, darle un comprimido a un bebé, ¿vale? No puede tomarse una cápsula o un comprimido, tienes que dárselo en una forma líquida, en una suspensión. Y ese es el problema que hemos tenido de abastecimiento en las últimas semanas. Bueno, hay alternativas, hemos reservado sobre todo, y una vez sabiendo que este problema existía, hemos reservado esa forma de suspensión para los bebés realmente, ¿no? A los niños ya un poquito mayores hemos podido cambiarla hacia unos formatos de sobres que también lo puedes hacer en suspensión, o incluso comprimidos cuando ya las personas son un poquito más mayores y no necesitan tomarse una suspensión o pueden ser capaces de tomarla de otra manera. De esa manera hemos ido equilibrando un poquito el problema. Y eso también es una de nuestras reivindicaciones, ¿no? Digamos, nos es muy complicado desde la farmacia cambiar la forma farmacéutica. No tenemos el componente legal que nos permita hacerlo y es realmente absurdo porque el farmacéutico está perfectamente capacitado pues, para cambiar un comprimido por una cápsula o una suspensión oral por una determinada causa, siempre y cuando hablando con el paciente delante, ¿no? Y esa es una de nuestras reivindicaciones en el sentido de que debemos dar un poquito de facilidad para mejorar la vida del paciente finalmente, que es lo que queremos, no tener que estar yendo al centro de salud continuamente para hacer pequeños cambios que en la farmacia le podríamos solucionar sin ningún problema. Carlos, te va a preguntar el compañero Óscar Martín de Onda Cero. Sí, señor Díaz, muy buenas noches. Muy rápidamente, yo sé que además no es la primera experiencia o el primer episodio de desabastecimiento que viven los farmacéuticos. ¿Cómo han sido otras experiencias en otros momentos donde se han producido situaciones como esta? Lo digo para comparar también, evidentemente, porque además usted dice que no es grave. Yo creo que es un mensaje también para la tranquilidad de los usuarios. ¿Y se han estudiado la posibilidad de plantear, por ejemplo, una subida de precio en estos momentos? A ver, ya digo, los precios en España y en Europa en general están totalmente regulados. Debe ser un cambio de normativa. Sé que hay algunos países como Portugal que han tomado medidas en ese sentido y básicamente al final son cosas de sentido común. Es decir, ahora mismo, para ponerte una idea, hay una caja de Adiro o de un medicamento muy común que cuesta 1,40 €, 1 euro por ahí debe andar, ¿no? Es un medicamento básicamente barato. ¿Cuánto cuesta un paquete de chicle? Y sin embargo un medicamento cuesta muchísimo fabricarlo, cuesta muchísimo ponerlo en el mercado, cuesta un cartonaje, cuesta un prospecto, cuesta una serie de cuestiones. Hombre, pues habrá que tomar medidas, eso no es razonable en el momento actual, ¿no? Pero ya digo, no es simplemente la causa del precio, habrá que empezar como decía, a cambiar un poquito la ley. Ya Portugal ha dado un paso en ese sentido y probablemente aquí no les quedará más remedio. Yo lo haría incluso a nivel europeo, es decir, deberíamos armonizar un poquito desde Europa, dado que tenemos sistemas sanitarios potentes, y lo cual también es un logro de la sociedad, ¿no? El hecho de poder tener sistemas públicos potentes que sean sostenibles, porque aquí lo que nos interesa también es que es algo que podamos pagar. Pero claro, si tú continuamente vas bajando los precios de los medicamentos, al final no va a poder ser accesible el medicamento, con lo cual vas a tener problemas de suministro. Y lo que me preguntabas inicialmente, de que hemos tenido problemas, básicamente, ya digo, puntuales de desabastecimiento, estamos en un momento de increciendo, es decir, ha habido desabastecimientos puntuales por roturas en alguna fábrica en algún momento determinado en el pasado, pero ahora notamos que ese problema es continuo, o sea, no vamos a mejor, por decirlo de alguna manera, y vemos que te empieza a peligrar, o sea, que cada vez irá a más o está yendo un poquito a más, con lo cual, bueno, pues ya digo, empezar a tomar medidas o se puede convertir en un problema que ahora mismo no es extremadamente grave, podemos convertir en un problema clave porque no podemos acceder a tratamientos que la gente puede tener, que puede necesitar, ¿no? No estamos hablando de productos cualquiera, estamos hablando de medicamentos, nuestra salud depende de ellos y eso es algo que queremos advertir también. Carlos, la verdad que manteniendo el lenguaje sanitario más vale prevenir que curar y habrá que tomar nota de esas medidas que ustedes han puesto hoy sobre la mesa. Gracias, sobre todo por informarnos y por ayudarnos a estar tranquilos. Evidentemente estos titulares pueden generar cierto alarmismo, pero es importante saber cuál es la situación. Eso sí, hay que buscarle remedio. Hay que ocuparse y no preocuparse demasiado, pero sí que ocuparse para que realmente no tengamos que estar preocupados en el futuro. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Carlos Díaz, que es el secretario general del Colegio Farmacéutico de la provincia de Tinerfeño, ¿no? Bueno, efectivamente, en este caso dice, bueno, yo además lanza ese mensaje de tranquilidad, si es verdad que pide un cambio de ley, también de reforzar el sistema sanitario público, el sistema público, y bueno, yo me quedo con ese mensaje. Efectivamente, ya han tenido otras experiencias, aunque han sido episodios puntuales, y bueno, no es grave, pero se puede convertir en una situación grave y que pueda afectar
afectar efectivamente a gran parte de la población, sobre todo no productos normales, sino lo preocupante o lo que pudiese ser grave efectivamente, que podría perjudicar, tirar por tierra o en este caso poner en vilo tratamientos que evidentemente usuarios o pacientes necesitan de manera permanente. Pero insisto, me quedo con el mensaje del señor Díaz, que no es un asunto de momento grave, pero que hay que tomar medidas. Sí, sin duda, está muy bien ese sistema en el que al final no tengas que estar peregrinando, como decía Carlos, por todas las farmacias, y en las farmacias, si encuentras el medicamento, te digan dónde lo puedes encontrar, ¿no? Yo creo que eso es ayudar a la ciudadanía mientras se resuelven los otros problemas que requieren soluciones más a medio y largo plazo. Nosotros vamos a irnos ahora, Óscar, si te parece, y espectadores, hasta la isla de Gran Canaria. Tenemos dos asuntos allí que queremos tratar con ustedes. El primero tiene que ver con una cuestión preocupante a raíz de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es la posible desaparición de un elemento clave en nuestra naturaleza, en este caso en la isla de Gran Canaria, no solo obviamente a nivel turístico, sino también a nivel de sostenibilidad. Vean este titular que publicaba el periódico La Provincia. Las dunas de Maspalomas corren riesgo de desaparecer si no se cambian o mejoran los kioscos. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria advierten que los chiringuitos son un obstáculo que está provocando zonas erosionadas de 50 metros donde no se acumula la arena. La realidad es que los investigadores alertan de que de momento el problema se puede solucionar. Esto es algo tan sencillo como, bueno, pues cambiar esos kioscos. Óscar, una cuestión preocupante. Veremos si se toma cartas en el asunto. Sí, claro. Efectivamente, es una zona muy sensible de ese municipio, además de la isla de Gran Canaria, desde luego San Bartolomé de Tirajana, y desde luego esto es un asunto ya viejo, antiguo, donde están pidiendo efectivamente un cambio, en este caso en la normativa que tiene que ver precisamente con la instalación, con ese tipo de infraestructuras en las dunas de Maspalomas, una zona sensible, protegida, y que desde luego hay que mimar. Bueno, eso es responsabilidad, si no me equivoco, en este caso del propio ayuntamiento, del propio ayuntamiento, que además tiene problemas, ha venido teniendo problemas en la concesión, además incluso de hamacas, de kioscos en algunas zonas de baño, y además teniendo en cuenta que es una zona eminentemente turística, como es Maspalomas, en esta zona potente turísticamente hablando del sur de la isla de Gran Canaria. Una responsabilidad efectivamente de un municipio, además también, que en cuanto a gestión ha tenido bastantes problemas, incluso urbanísticamente hablando. Un municipio con muchos problemas, urbanísticamente hablando, en muchos sentidos, pero sobre todo, bueno, una cuestión que, como decíamos, se puede solucionar si hay voluntad, y que al final, lo hemos hablado muchas veces, nuestra riqueza está también en nuestra naturaleza. Efectivamente, no es compatible efectivamente esa riqueza en la naturaleza, esa zona, un emblema sensible como son las dunas de Maspalomas, con evidentemente la colocación, ubicación de este tipo de infraestructura. Y yo creo que eso es responsabilidad del propio ayuntamiento, y creo que tampoco es nada del otro mundo. Yo creo que es sentido común simplemente. Bueno, nos vamos a quedar muy cerquita de las dunas de Maspalomas, porque nos vamos a ir hasta el municipio de Santa Lucía de Tirajana, porque allí recordarán que ya les hemos contado en diferentes programas del repaso la crisis que vive el Partido Popular, que llevó a la dimisión del que iba a ser su candidato oficial, bueno, y a toda una crisis interna que sigue generando titulares. Quiero que vean esta noticia con la que nos hemos encontrado hoy. El titular es de Canarias 7. Renuncian otros 7 candidatos de la lista de AV Partido Popular en Santa Lucía. Óscar, un nuevo capítulo más, insisto, de esta crisis que sacude a esta coalición de formaciones, una coalición municipalista y el Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana. Efectivamente, una crisis, un fracaso político del Partido Popular de la isla de Gran Canaria, lo digo claramente, de manera contundente, porque esto se inició hace ya algunos meses. Podrían haber reconducido a una división interna, una guerra interna que hay en esa confluencia que formaron en su momento una lista, la agrupación vecinal de Santa Lucía de Tirajana con el Partido Popular, una confluencia entre esta agrupación vecinal y nada más y nada menos que el Partido Popular. Y desde luego allí se creó una fisura importante, insisto, porque había una división que estaban arrastrando. Ya saben que dimitió, se marchó el candidato, el que representaba al Partido Popular, Manuel Hernández, dio un portazo a esa candidatura de esa alianza, de esa confluencia, porque entendía efectivamente que habían prescindido de algunos miembros de su lista, es decir, sin su consentimiento, sin haberle comunicado al cabeza visible, es decir, el propio Manuel Hernández se sintió decepcionado, defraudado, y por tanto dio un paso atrás, se marchó como candidato y además anunciaba que se retiraba de la primera línea de la política, en este caso después de sufrir lo que él considera una deslealtad. Recuerdo que la dirección del Partido Popular en la isla de Gran Canaria trató de reconducir la situación, tenía esperanza efectivamente de reconducirla y seguir adelante en esa candidatura, y ha sido todo lo contrario absolutamente, porque hemos conocido efectivamente, tal y como publican los compañeros del Canarias 7, del rotativo Canarias 7, se han marchado, abandonan la candidatura 7 candidatos, insisto, de esa lista, agrupación vecinal Santa Lucía de Tirajana y el Partido Popular. Por tanto, se viene abajo, sin lugar a dudas,
es evidente esa candidatura a un municipio importante como Santa Lucía de Tirajana. Por cierto, que en este caso los hombres, porque consideran además que no han sido leales con el propio Manuel Hernández y consideran una situación como una auténtica decepción y traición, insisto, ellos apoyan a Manuel Hernández. Por cierto, no autorizan utilizar sus nombres e imágenes en cualquier publicidad electoral. ¿Por qué? Porque tienen miedo que efectivamente el nuevo candidato siga utilizando efectivamente los rostros de esos hombres y mujeres que se marchan apoyando a Manuel Hernández. Si no me equivoco, el candidato finalmente será Juan José Ramos. Juan José Ramos, la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención, porque va a ser difícil articular de nuevo una candidatura cuando ya has presentado unas listas. Efectivamente. Realmente, pues unas caras visibles. Al final estamos hablando de un municipio en el que probablemente, bueno, de hecho venimos de una, hay una agrupación vecinal, un partido municipalista donde está muy apegado a la calle, y va a ser difícil de explicar y, digamos, darle la vuelta a esta situación. Hombre, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece también, a mí me pareció llamativo en un primer momento, en un primer término, efectivamente. Yo entiendo que el Partido Popular utiliza efectivamente este tipo de agrupaciones vecinales que tienen mucha fuerza, como dices, David, en algunos municipios de la isla de Gran Canaria, sino que se lo digan al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que es quizás el mentor o el padre político de este tipo de organizaciones vecinales, que además gobiernan en algunos lugares de Gran Canaria con mayoría absoluta, y entiendo además que los hombres y mujeres, algunos nombres de ese municipio tienen bastante repercusión, bastante influencia, efectivamente, y tienen bastante notoriedad. En cualquier caso, independientemente de lo que vayan a hacer, ya es tarde, porque estamos a algo más de una semana del 28 de mayo, por tanto yo me atrevo a decir que efectivamente ha sido un fracaso, en este caso estrepitoso, del Partido Popular. Digo que me llamó poderosamente la atención que hubiese una alianza de unas características de este tipo, es decir, una agrupación vecinal con un partido estatal, en este caso como es el Partido Popular. Esta cosa hay que afianzarlas bien, porque si no después pasa lo que pasa. Nosotros, antes de abandonar Gran Canaria, queremos invitarles a que no se pierdan este miércoles a partir de las 9 de la noche la entrevista al alcalde de Gáldara, Teodoro Sosa. Manuel Artiles se pone en pie para recibir en el programa a Teodoro Sosa. Este miércoles a las 21 horas, el alcalde de Gáldar responde en una entrevista cercana, íntima y personal, desde el Teatro Consistorio de Gáldar, Gran Canaria, la entrevista del programa de Manuel Artiles. En la televisión de las Islas Canarias, Teodoro Sosa, el hijo de Gáldar. Bueno, Óscar, Teodoro Sosa, que es sin duda uno de los líderes más potentes de Nueva Canarias ahora mismo en la isla de Gran Canaria, y que sobre todo en Gáldar tiene su feudo principal. Efectivamente, ¿verdad? Su feudo histórico, además, tiene una hegemonía importante, si no me equivoco, gobierna con mayoría absoluta, él quiere mantener la mayoría absoluta, además, forma parte de ese grupo de personas cercanas, como decía antes Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, de Nueva Canarias, que proviene efectivamente de ser alcalde con esa identidad, como decíamos, de un municipio como es Agüimes, un hombre muy cercano y representa efectivamente esas plataformas vecinales que tanto auge tienen en la isla de Gran Canaria. Por cierto, Teodoro Sosa, que es un hombre fuerte del gobierno insular, es consejero, insisto, un hombre de la máxima confianza de ese gobierno de Gran Canaria que lidera Antonio Morales. Tal es así que va a ir, en este momento tiene 8 consejeros Nueva Canarias, lo contamos el jueves pasado en el repaso. Si no me equivoco, es consejero de presidencia. Sí, consejero de presidencia, es una de las figuras claves y que hemos visto incluso pues dando la cara con proyectos polémicos, como el proyecto de Chirasoria. Va a ir de nuevo, la lista va de número 2, efectivamente. Evidentemente la mano derecha de Antonio Morales, una de las principales valores, como decíamos al principio. Efectivamente, como el propio Teodoro Sosa y otro, el que ahora mismo es alcalde en este caso, si no me equivoco, Óscar Hernández, si no me equivoco el nombre, de Agüimes, ese municipio donde partió y salió del municipalismo el propio Antonio Morales. Bueno, sin duda les invitamos a los espectadores a que no se pierdan esa entrevista a Teodoro Sosa. Nosotros ahora nos vamos a parar en la isla de Tenerife. Son épocas en las que hay muchos anuncios, algunos que están vinculados a la campaña electoral y otros que cuanto menos chirrían un poco. Y lo digo porque chirrían cuando parten de las administraciones públicas, desde donde no se deberían hacer anuncios que pudieran ir o pudieran quizás relacionarse con posibles promesas electorales o logros electorales. Claro, vean este titular, porque esto lo hemos conocido hoy, aunque es verdad que se llevaba gestando desde hace tiempo, pero esto en medio de la campaña electoral, un titular como este: el Cabildo pagará 2 millones para que Medicina atrase el horario de las clases. En principio parece que hay acuerdo para que esto ocurra, que esto comenzará a partir del próximo curso, pero quizás, Óscar, lo más llamativo, a ver, esto pues parece una medida en la que yo creo que todos los expertos coinciden en que el cambio de horario de la universidad, que es una cuestión que no es fácil de conseguir, aquí ha habido que incentivar con 2 millones a la Facultad de Medicina, puede ayudar
ayudar a reducir el número de vehículos que se encuentran en la TF5 y por tanto esos atascos, no es menos cierto que este anuncio, Óscar, se haga en plena campaña electoral. A mí personalmente por lo menos me chirrió un poco. A mí me llamó la atención esta tarde efectivamente cuando conocí la noticia, porque saben que se abrió un debate. Fue la propuesta que hizo antes de que empezase la campaña el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, el secretario general de los socialistas tinerfeños y candidato a la reelección, en este caso a la presidencia del Cabildo de Tenerife, donde planteó efectivamente, bueno, inyectar económicamente como incentivo a las facultades de la Universidad de La Laguna. Saben además también que las facultades, bueno, los estudiantes consideraron primero la fórmula parece que no gustó mucho, no agradó, no sentó bien, es decir, que se inyecte económicamente, se incentive económicamente para que por otro lado cedan o cambien o den un giro en su rutina, en sus horarios para aliviar, en este caso, bueno, las colas en la TF5. Dio la sensación en su momento también que el Cabildo de Tenerife señalaba directamente a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad educativa de la Universidad de La Laguna como el principal factor problemático de las colas, tremendas colas que son una vergüenza, que se siguen produciendo históricamente más de 20 años en la autopista del norte de Tenerife. Me llamó la atención porque, bueno, parece ser que SED en este caso lo habrán estudiado, entiendo, los factores que pueden favorecer o los que están, es decir, los que pueden ser negativos. No es fácil tomar una decisión de este tipo. Sí parece ser que, bueno, lo ha valorado de esa manera la Facultad de Medicina, lo respeto por tanto, pero me llamó la atención que haya sido hoy además el anuncio de Pedro Martín, candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife, precisamente en medio de un acto electoral. Y ante un asunto, como tú bien decías, tan sensible para la población. Esto no es una carretera, un asfaltado de una carretera de una calle en un municipio de la isla. Esto es una cuestión que afecta a miles de personas. Claro, pero lo que es lamentable efectivamente que después de más de 20 años que los tinerfeños, como ya hemos denunciado en repetidas ocasiones, estén sufriendo de una manera vergonzosa, lamentable, desesperante las colas en la TF5, no solamente en la TF5, sino en la TF1, sur de la isla de Tenerife, que estén denunciando los tinerfeños de hace muchos años esta situación caótica e, insisto, tercermundista, y que ahora, una vez más, después de 20 años, los candidatos y candidatas tratan de buscar una varita mágica de repente, ¿no?, para tratar efectivamente de convencer a la ciudadanía de que al final, después de 20 años, insisto, a partir del 28 de mayo se van a resolver las colas en la TF5 y que además forme parte, una vez más, de los programas electorales la movilidad de la isla de Tenerife, cuando históricamente todas las fuerzas políticas, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular han incumplido, han engañado, insisto, históricamente a los tinerfeños con respecto a la movilidad. Tenerife Sur y Tenerife Norte. Sin duda, y que esto se use electoralmente, pues cuanto menos chirría, como decíamos al principio, bastante. Vamos a irnos a la isla de La Gomera, porque les hemos hablado aquí muchísimas veces del sistema electoral canario, de cómo está compuesto, cómo está configurado de tal manera que se valora muchísimo más el voto de algunas islas menores que el voto de las islas capitalinas. Esto ha provocado que cuando hay opciones políticas muy potentes a nivel insular, que es lo que ocurre en La Gomera, por ejemplo, con la agrupación socialista Gomera, que encabeza Casimiro Curbelo, bueno, pues esos 6.000 votos en la isla de La Gomera puedan ser decisivos para marcar el siguiente gobierno de la comunidad autónoma. Esto ocurrió ya en el año 2019, fue Casimiro Curbelo su decisión de apoyar el Pacto de las Flores decisiva para que finalmente el presidente fuera Ángel Víctor Torres y no Fernando Clavijo, y todo apunta a que va a volver a ocurrir este 28 de mayo. Vean este titular de Canarias Ahora, en las entrañas de La Gomera de Curbelo, la isla de los 6.000 votos que pueden volver a decidir el gobierno canario. Bueno, esto es algo que ya sabíamos, o que ya intuíamos, 6.000 votos que fueron decisivos en 2019 y todo apunta a que lo van a volver a hacer en 2023. Pero es que esto tiene recompensa. Nunca 6.000 votos han generado tantas inversiones para una región concreta, en este caso para una isla concreta. Vean este gráfico que yo les recomiendo entrar, que puedan. Hay muchísimos datos, muchísima información en esta noticia de Canarias Ahora. Léanla con calma. Pero en este gráfico, que son datos sacados también de esta información de Canarias Ahora, van a ver cómo ha crecido las inversiones del gobierno de Canarias en esta legislatura con respecto a la anterior legislatura, con Fernando Clavijo de presidente, ahora con el Partido Socialista, con Ángel Víctor Torres liderando ese Pacto de las Flores. Esto es lo que han crecido las inversiones en las distintas islas y las transferencias de capital. Y ahí está, 131% lo que ha aumentado en La Gomera. Evidentemente esto tiene una vinculación directa, es difícil no pensarlo así, con ese papel que juega decisivo para sostener el gobierno Casimiro Curbelo. Un 131% más de dinero ha llegado a La Gomera en esta legislatura que en la anterior. También es verdad que ha aumentado en el caso del Hierro, de La Palma. Es curioso lo de La Palma, viendo un volcán que ha generado tanto daño a la población de la isla. Sin embargo, está muy por debajo de lo que ha crecido La Gomera, y donde menos crece la inversión en la isla de Tenerife, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Pero sin duda, Óscar, este es el dato. Si consigue ser decisivo en un gobierno, aunque solo tenga 6.000 votos y 3 diputados, pues no vas a conseguir
Efectivamente. Que te ríen con dinero, ¿verdad? Efectivamente, 6.000 votos. Hay dos titulares, efectivamente, que hay que destacar, dos cifras o dos datos, mejor dicho, de esa información que publican los compañeros del Canarias ahora. En este caso, 6.000 votos, una población de 20.000 personas, ley electoral. Ya saben que evidentemente por eso algunas fuerzas políticas no les ha interesado históricamente la reforma de la ley electoral. Cuando entraba en este caso en el Parlamento regional, algunos evidentemente estaban luchando para un cambio en la ley electoral y otros le daban la espalda efectivamente a ese debate de la ley electoral. Repito, en este caso, la reforma de la ley electoral en la Cámara Regional, en el Parlamento Regional. Insisto, 6.000 votos, 20.000 personas. Una isla, además, también, una agrupación socialista gomera que lidera efectivamente su hombre fuerte, que es el diputado regional y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y que en este caso, bueno, obtiene 3 diputados. Y lo que evidentemente debe sorprender a la ciudadanía canaria, a los canarios, es cómo es posible que 3 diputados o un posible cuarto, porque se especula más la posibilidad de que pudiese obtener un cuarto diputado con esa alianza, ese acuerdo que ha firmado el propio Casimiro Curbelo con los escindidos de la agrupación guerreña independiente en la Isla del Hierro, con ese cuarto diputado. 3 o 4 diputados, ahora 3, pueda depender, insisto, de la gobernabilidad de esta comunidad autónoma. Y de hecho, la gobernabilidad de esta comunidad autónoma dependió precisamente de esos 3 diputados de Casimiro Curbelo, de esa influencia de Casimiro Curbelo, y con toda probabilidad, en estas próximas elecciones, después del 28 de mayo, el propio Casimiro Curbelo, con 3 diputados, una isla, insisto, con 20.000 personas, 6.000 votos, puede ser clave en la gobernabilidad de Canarias. Bien, apoyando o no el Pacto de las Flores, el acuerdo que mantiene ahora mismo Casimiro Curbelo, que forma parte, insisto, del Pacto de las Flores, con Yaisa Castilla, de la agrupación socialista de La Gomera, como consejera de Turismo, Nueva Canarias, Román Rodríguez, Noemí Santana, Podemos, y en este caso Ángel Víctor Torres como líder del PSOE y presidente, o un posible apoyo que pudiese también tener, que entiendo yo que está el propio Casimiro Curbelo expectante de cara a los resultados, como ya en su momento meditó, porque estuvo a punto de apoyar un pacto de derechas en Canarias, pudiese apoyar o no, insisto, esta es la situación en la que se encuentra el propio Casimiro Curbelo, un pacto, bueno, su fuerza política, sus 3 o 4 diputados, Coalición Canaria y Partido Popular. En cualquier caso, por un lado o por otro, en medio está Casimiro Curbelo, que es la clave de la gobernabilidad en Canarias. Dos cuestiones interesantes, Óscar. Bueno, por cierto, ahí veíamos al propio Casimiro Curbelo en esa pega de carteles ya en el inicio de la campaña electoral, pero la primera es que en el PSOE supongo que se tienen que estar tirando los pelos porque esos votos, esos diputados, son votos que antes eran del Partido Socialista y que ahora se tienen que negociar. Hemos visto cómo se negocian esas cosas, ¿no? Al final, cómo llegan esas inversiones. Y la otra que llama la atención es que ese modelo de Casimiro Curbelo estamos viendo como algunas otras agrupaciones, como la propia agrupación guerreña independiente que nombrabas antes, de Javier Armas, y otros partidos a nivel insular están diciendo, oye, vamos a montar nuestro chiringuito, si me permites la expresión, como Casimiro Curbelo, en el sentido de que vamos a hacernos fuertes a nivel insular y así vamos a conseguir que nos den dinero. Efectivamente, ¿no? como ha hecho, como con esa fuerza, efectivamente, por eso hay una división interna, por ejemplo, en este caso, o una aparente división, claro, de la agrupación guerreña independientes y Coalición Canaria, pese a las explicaciones de Javier Armas, que además, incomprensiblemente, como he podido comprobar, Nueva Canarias y Coalición Canaria apoyan las listas o las candidaturas al ayuntamiento, en este caso al Cabildo del Hierro, sin evidentemente hacer daño a la propia agrupación guerreña independiente, pero sí al final la agrupación guerreña independiente apoya la candidatura del propio Fernando Clavijo. En cualquier caso, se desligaron de Coalición Canaria. Saben que además también en La Palma, en Fuerteventura, hay divisiones internas. La agrupación guerreña independiente, la agrupación majorera independiente en su momento, hay una división interna también en Coalición Canaria en la isla de La Palma. Hay sectores de Coalición Canaria en La Palma que se han escindido, van a montar un nuevo partido político, se van a presentar a través de un partido político, gente decepcionada por Coalición Canaria. Hay sectores que quieren recuperar efectivamente la histórica agrupación palmera independiente, como ocurrió en el Hierro, para efectivamente tener esa identidad, esa autonomía y esa fuerza como la que ha liderado Casimiro Curbelo. Decías que en su momento, ya saben que a Casimiro Curbelo los expulsaron del Partido Socialista por algunos acontecimientos que marcaron su figura, algunos de ellos en el ámbito judicial, y él efectivamente montó un partido. No solamente montó un partido en La Gomera, sino ese partido tiene alianzas con otras formaciones como el Hierro, y ha montado un partido en este caso en la isla de Tenerife, la agrupación Gomera Independiente, la agrupación tinerfeña independiente, con ese acuerdo, por cierto, que querían establecer, firmar, que creo que al final no salió para adelante, con los escindidos del PSOE en Arona. Y además decías antes que algunos se tiran las manos en la cabeza porque cuando lo expulsaron del Partido Socialista perdieron mucha fuerza. De hecho, si no me equivoco, si no me fallan los cálculos o los datos, si Casimiro Curbelo en aquella época hubiese seguido en las anteriores elecciones como miembro del Partido Socialista, si no me equivoco, Patricia Hernández pudo haber sido presidenta de la comunidad autónoma.
Fíjate tú que eso no me lo esperaba yo. Pero tienes razón, claro. Sí. Si uno se pone a calcular, Patricia Hernández, que fue la candidata en 2015... Hubiese tenido un gran resultado. Fue la primera que pagó la pérdida de votos. Efectivamente, hubiese tenido un gran resultado con esos votos que ha dado históricamente el Partido Socialista en la Isla de La Gomera y pudo haber sido presidenta de esta comunidad autónoma. ¿Cómo cambian las cosas? Como decíamos, mucha gente tirándose de... Hombre, porque no olvides que el Partido Socialista en Canarias ha ganado muchas elecciones, ha sido clave los votos históricos de muchas mayorías absolutas del Partido Socialista en la Isla de La Gomera, ha sido clave. Efectivamente, ya saben, bueno, ahí se montó ese partido, se fue decepcionado, lo expulsaron, recuerda Elena Valenciano, con Pedro Sánchez, si no me equivoco, como secretario general, y bueno, pues esa mayoría absoluta que ostentaba el propio Partido Socialista se mermó en el camino, y eso le hizo mucho daño en la anterior candidatura a la presidencia del gobierno. Como saben ustedes, era la candidata Patricia Hernández. El otro día me acordé de ti, Óscar, porque nombrabas ahora a Patricia Hernández, y Patricia Hernández es la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Hoy, precisamente, se está celebrando en el Cine Víctor la presentación de la candidatura del actual alcalde, José Manuel Bermúdez. Y decía que me acordé de ti. A esta hora de la noche. Sí, decía que me acordé de ti porque el otro día vi un titular en el que él decía que si es alcalde será para 4 años. Tú habías expresado aquí alguna vez que tienes la duda, porque recordemos que José Manuel Bermúdez hace doblete. Lo que pasa es que a mí parece que está claro que va a ser alcalde. Si es alcalde va a estar 4 años, pero lo que no me quedó claro de esa entrevista es qué va a pasar si no es alcalde. Mira, si va a aguantar los 4 años. Vamos a ver, recuerden que en su momento contamos que el propio alcalde, el candidato, el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, candidato de los nacionalistas, José Manuel Bermúdez, yo creo que además en un momento determinado estar varios mandatos de alcalde de una ciudad como Santa Cruz debe ser bastante dura, porque es una ciudad muy complicada de gestionar, una ciudad que, bueno, políticamente debe agotar con el tiempo, ¿no? Insisto, por lo complejo que es gestionar o dirigir una ciudad como la de Santa Cruz de Tenerife. Y yo conté en su momento, se lo planteé más en una pregunta al propio Linares, porque recuerden que se hablaban de varios nombres como posibles candidatos a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Uno de ellos, aunque él lo niegue, es el propio Linares, alcalde de La Orotava, hombre fuerte, el que lidera Coalición Canaria en Tenerife y que además va a secundar de número 2 la lista de Coalición Canaria al Parlamento, secundando a Ana María Oramas. Él tenía ansias, tenía deseo, en este caso, de ser candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Y yo conté en su momento también que, bueno, el propio Bermúdez también tenía ese deseo, ¿no? No le desagradaba, bueno, ser candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife, aunque al final la dirección del partido, especialmente Fernando Clavijo, decidió que fuese la propia Rosa Dávila, que en estos momentos es la candidata. Pero yo no descarto, yo tengo una teoría, yo no digo que sea cierta, pero en algunos corrillos políticos, algunas voces me cuentan, incluso dentro de Coalición Canaria, que pudiese darse esa posibilidad de futuro. Es decir, ya saben que el propio Bermúdez, aparte de ser candidato de Coalición Canaria a la ciudad de Santa Cruz, forma parte también de la candidatura de Coalición Canaria al Parlamento por Tenerife, apoyando a la candidatura junto a Linares y a otros, a Ana María Aramas, que es la candidata. Pero yo no descarto que Bermúdez, porque saben ustedes que Ana María Aramas va a dejar el Congreso de los Diputados, actual diputada nacional, se presenta por Tenerife, recupera la política canaria, Ana María Aramas deja el Congreso de los Diputados. Y yo no descarto, porque ya en su momento, si no me equivoco, formó parte de esa candidatura, que el próximo candidato de Coalición Canaria, no lo descarto, el próximo candidato de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados en las elecciones generales por la provincia tinerfeña sea José Manuel Bermúdez. Y yo no descarto que, bueno, si es candidato y sale como diputado nacional por la provincia tinerfeña, deje la plaza del Parlamento, corra la lista entre sus compañeros. No descarto que en un futuro deje el ayuntamiento, y no descarto que su plaza, en este caso, si se convierte en alcalde, sea o se la deje en este caso a un hombre de su máxima confianza, que es Alfonso Cabello, el actual concejal de fiestas en Santa Cruz de Tenerife. Insisto, no descarto que en un futuro pudiese ocupar la plaza en caso de que Coalición Canaria ostente la alcaldía. Será el tiempo el que lo dirá. De todas formas, está de moda el hacer doblete para asegurarse su sueldo, porque la propia Patricia Hernández hace doblete. Claro, cierto, porque además, si se hubiese dado el caso de que José Manuel Bermúdez no hubiese concurrido a Santa Cruz, sino a la presidencia del Cabildo de Tenerife, quien iba a ser el candidato, es evidente, insisto, Alfonso Cabello, que es el futuro de Coalición Canaria, o que Coalición Canaria considera que es su futuro para la ciudad de Santa Cruz. Bueno, cambiamos de asunto, porque el pasado martes ya con Manuel Artiles aquí en la tertulia les hablábamos de un asunto que preocupa y mucho, y es la pérdida de banderas azules en algunas playas importantes de nuestro litoral. En este año 2023, sin duda, la más sonada ha sido la pérdida de la bandera azul en la playa de Las Canteras. Otros municipios, sin embargo, han hecho bien su trabajo en ese sentido y han ganado banderas azules, al menos una. Es el caso de las piscinas naturales de Jover, que dejan al municipio de San Cristóbal de la Laguna ya con 4 banderas
azules en su territorio. A nosotros ese día hablamos de algunas cosas que ocurrieron en el año 2022, porque dos importantes municipios turísticos de la isla, como son Adeje y Puerto de la Cruz, perdieron 4 banderas azules. La verdad es que esto fue muy llamativo, sobre todo en Adeje, con el caso de la playa de Troya 1 y 2, donde se perdieron esas banderas azules, pero también llamativo en el caso de Puerto de la Cruz, con Playa Jardín y Playa San Telmo. Lo digo porque al final, siendo municipios turísticos y teniendo en cuenta que este distintivo lo que valora es principalmente es la calidad ambiental y la accesibilidad de estos espacios, bueno, pues es muy llamativo que no se hayan recuperado. Y es lo que ha ocurrido en el caso de Adeje y en el caso de Puerto de la Cruz. En este año 2023 no se han recuperado esas importantes banderas azules, que además se perdieron por la mala calidad del agua, con lo que ello supone y con el grave problema que tenemos con los vertidos en nuestras islas. Bueno, nosotros queríamos hoy hablar con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, preguntarles las causas de por qué no se ha podido recuperar esa bandera, de cuándo esperan poder recuperar esa bandera para Playa Jardín y para la playa de San Telmo, pero la realidad es que no han querido atendernos, no han podido atendernos por los motivos que sean, no han podido estar con nosotros, así que hemos decidido preguntarle, y lo vamos a hacer ahora en directo, a Sandra Rodríguez, que es la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Sandra, lo primero, gracias por acompañarnos en directo aquí en Canarias al Día. Gracias a ustedes por querer saber, ¿no? y estar aquí esta noche compartiendo con ustedes un ratito. Sí, porque esto es un asunto que al final, lógicamente, es actualidad, porque vivimos el turismo, porque hay un debate muy intenso en este sentido y porque evidentemente necesitamos mejorar la calidad ambiental de nuestro litoral y de nuestros espacios públicos, al fin y al cabo, para compartir, insisto, el litoral. Yo creo que esto es importante. Nombraba antes los casos de Adeje, pero a mí es que el caso de Puerto de la Cruz nos llama muchísimo la atención. Sandra, ¿se ha hecho algo para intentar recuperar esos dos distintivos en Playa Jardín y en San Telmo? No, de hecho ya este año están perdidos, como bien estabas planteando. Es triste, ya se perdió el año pasado, como estabas comentando. Es que estamos ante el mandato en el que lamentablemente se han cerrado en más ocasiones las playas, precisamente por los vertidos al mar, ¿no? Es un mandato en el que la preocupación y el avanzar en la inversión en todo aquello que tiene que ver con el saneamiento, pues ha relucido por su ausencia. Y eso pues está conllevando pues este tipo de situaciones, el que lamentablemente un municipio turístico como Puerto de la Cruz, que pretende estar pues donde debe de estar, donde le corresponde, pues se ha encontrado con un gobierno que no ha gestionado ni ha hecho su tarea. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros planteamos al gobierno municipal que ya que estaba previsto el asfaltado de las calles y vías del barrio de Punta Brava, que se ejecutara, pero que evidentemente se invirtiera y se implantara toda la red de saneamiento, entre otras cosas, porque también hay que invertir y tener listas el saneamiento, además del saneamiento, todo lo que son las conexiones de comunicaciones. Y sin embargo se nos dijo que no. Y encima estábamos hablando de un barrio en el que lamentablemente tiene los problemas de filtraciones que tiene. De hecho, es uno de los graves problemas que tiene en su acantilado, en el litoral. De ahí una de las causas fundamentales del derrumbe de la calle Tegueste. Y que precisamente la semana pasada pudimos ver nuevamente cómo habían vertidos directos al mar en la zona del barrio de Punta Brava. También, ¿qué podemos esperar si estamos hablando de un municipio en el que no se ha avanzado más allá de aquello que veníamos trabajando desde Coalición Canaria? ¿Qué está pasando cuando tenemos una estación de bombeos en Martianes que a cada momento rebosa y lo que se hace es verter las aguas residuales a la playa? Aquí había que trabajar y avanzar muchísimo. Yo pienso que lo que mal empezó nos llevó a esta situación. El Puerto de la Cruz, allá por los años 90, se sale del ciclo integral del agua del Valle de la Orotava, donde había previsto pues una serie de inversiones para el Valle de la Orotava, entre otros la implantación de la estación depuradora, y los portuenses hemos tenido en estos momentos, yo lo quiero dar una cifra, estamos hablando de más de 13 o casi 13 millones de euros que han tenido que abonar los portuenses pues por esa obra que se hizo en su momento y que no contó más allá de ninguna inversión de otras administraciones, excepto lo que en el mandato 95-99 pudimos conseguir
para el rescate parcial y luchar por la puesta en marcha de esta estación depuradora. Lo que pasa es que había que seguir avanzando. En el mandato 2003-2007, recordarán aquellos famosos planes operativos local, pues también se trabajó muchísimo, pero en este mandato lo más importante que se tenía que hacer, que era todas las canalizaciones para que el municipio estuviese conectado, para que los problemas, como te decía, de las estaciones de bombeo, el problema que estamos teniendo en Punta Brava estuviese resuelto, pues no se ha hecho, ¿no? La realidad, Sandra, es que bueno, es un escenario preocupante el que dibujas, pero cuando hemos salido a la calle y queremos compartir estos totales contigo y con nuestros espectadores a preguntarle a los vecinos y vecinas de Puerto de la Cruz, evidentemente también están preocupados. Me parece horrible que no se hayan recuperado las 2 banderas azules de nuestras playas en el Puerto de la Cruz. Pues la verdad es que es un palo para los habitantes del Puerto de la Cruz. Y no cabe duda que nos hubiese gustado no recuperar esas 2, sino haber tenido alguna más incluso. Pues me parece muy mal, porque es una cosa tan importante para el turismo, para todos, para la gente, y que no se haya recuperado, pues un abandono. Yo creo que si el ayuntamiento se dedicara más a los hoteles y a las cosas, a las casas, donde enfocan el agua al mar, si cuidando eso se evitaría que volvieran a quitar la bandera, se la volvieran a dar. Me parece muy mal que haya perdido la bandera azul, tanto Playa Martianes como Playa Jardín, y el mal estado en que están las 2 playas, incluso con un proyecto que tenían para Playa Martianes de remodelarla, cosa que no han hecho, y Playa Jardín, con el turismo que hay, da hasta vergüenza, pena, porque el abandono es total. Me da pena. Me parece, la verdad, lamentable que vayamos perdiendo nuestras identidades, porque tanto Playa Jardín como Playa San Telmo siempre han sido 2 referentes en el puerto. Pero creo que también tenemos que trabajar mucho más, no solo para volver a recuperarlas, sino para mantenerlas. No es todo por obra de magia que nos quiten las cosas, es porque quizás no luchemos lo suficiente para tenerlas en nuestro poder. Tenemos que disfrutar de aprovechar las playas y las costas que tenemos aquí en el Puerto de la Cruz, que creo que es algo privilegiado, y no solamente el ayuntamiento, sino los ciudadanos de aquí deberíamos de cuidar bastante lo que es nuestras costas, porque es un paraíso que tenemos y no lo estamos cuidando. Pues la verdad que hay que trabajarlo más. Yo es que antes era socorrista también, entonces estoy pues por supuesto a favor de que más limpieza y que se mejore bastante, tanto también como Playa Martianes, o sea, hay que mejorar todavía, nos queda mucho, digamos. Pues Sandra, como habrás escuchado, la gente lo tiene claro. Es verdad que también hay una parte de conducta de civismo que tenemos que pedirle a la población cuando vamos a disfrutar de nuestro litoral, pero estos problemas en concreto se tienen que resolver con inversión y con voluntad política, entiendo. Sí, esto es otro problema más allá del mantenimiento o de la limpieza de una playa. Estamos hablando del saneamiento, del vertido de aguas residuales que en determinados momentos del tiempo se ha producido en estos momentos en la costa de Puerto de la Cruz. Y estoy con los vecinos, es que no puedo ser de otra manera, soy portuense también y me duele y me consta que hay que avanzar y que hay que trabajar en esa línea. No puede ser que una de las primeras propuestas que lleva este gobierno municipal sea el declarar la emergencia climática, por ejemplo, que se hayan llenado la boca a lo largo de estos 4 años de hablar de un turismo sostenible, de un turismo donde tenga el centro fundamental en un municipio sostenible y medioambiental, y después estén pasando lamentablemente estas cosas. Me duele muchísimo estar hablando de esto, pero yo, si me permite, David, me gustaría lanzar una imagen, un mensaje de optimismo, porque simple y llanamente consiste en hacer la tarea, consiste en trabajar el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, al Cabildo que tiene las competencias, en de verdad tener claro que es fundamental el invertir en el subsuelo, invertir en el saneamiento, por mucho que políticamente no sea rentable, porque lástimamente este tipo de obras después no son tan visibles y la foto no es fácil para venderla y quedar guapo en la foto, ¿no? Quiero, te digo, lanzar ese mensaje de optimismo, porque si fuimos capaces en un momento determinado de recuperar la estación depuradora, de poner en marcha una estación depuradora que prácticamente
tuvo que actualizarse y hacer una inversión importantísima para poder ponerla en marcha porque llevaba muchísimos años parada. Si fuimos capaces de sacar adelante y de invertir en nuestro municipio en lo que es la red principal del saneamiento, si los hoteles se han conectado en un gran porcentaje, si el municipio está pues avanzando en ese sentido, toca seguir haciéndolo. Y además, es que la parte que le corresponde al ayuntamiento no hay excusa para no haber avanzado, porque estamos hablando de un municipio, de un ayuntamiento saneado con 30 millones en las arcas municipales y que le correspondía seguir trabajando en avanzar e implementando la red primaria y sobre todo la secundaria para que después los vecinos se pudieran conectar. Es que hay muchos vecinos que se quieren conectar y no se han podido conectar y están esperando a que el Ayuntamiento dé el paso, avance en lo que le corresponde para ellos poderse conectar. Además de que es necesario, como no puede ser de otra manera, y por darle un poquito de razón también a la telespectadora, el que generemos campañas de concienciación e incluso que el propio municipio, el propio ayuntamiento sea capaz de ayudar al vecino a conectarse para incentivar, porque en muchas zonas no es tan fácil llevar tu canalización de tu casa al tubo de saneamiento, para que me entiendan los telespectadores. Bueno, Sandra, me acompaña Oscar Martín, periodista de Onda Cero, y va a aprovechar también para preguntarte. Sí, señora Rodríguez, concejal, muy buenas noches. Nada, una pregunta, ya que estamos hablando de turismo, y además he visto la imagen, me ha venido a la cabeza porque es un emblema turístico. Usted en estos momentos, ¿cómo valora la gestión del lago Martiana? Es un emblema turístico efectivamente del municipio y del que usted, por cierto, fue en su momento concejal responsable. Mira, en el mandato pasado conseguimos presentar toda la documentación necesaria con todos los estudios de viabilidad económica y técnica, con un plan de inversión claro para solicitar lo que era la prórroga de la concesión administrativa. Costa la concedió a mediados de este mandato, nos ha incrementado el canon, como no puede ser de otra manera, porque claro, estamos hablando de un canon que en aquella época se pagaba de los años 70, ¿no? Y se ha actualizado como corresponde y bueno, pues hay que abonarlo. En el 2018 quedó el proyecto de la obra que se está ejecutando ahora en el 2023, que es toda la canalización y toda la inversión en remodelar y cambiar, porque hay que hacerlo, lo que es la sala de máquinas y el tubo por el que entra y sale el agua al complejo. A mí lo que me preocupa es que se haya tardado tantos años en sacar el concurso y que se haya adjudicado a finales del año pasado, cuando esta obra se tenía que haber ejecutado en el 2020. O incluso, bueno, les compro que en el 2019 acababan de llegar y no podían tirar para adelante, venga, vale. Pero en el 2020, porque además una de las propuestas que hizo Coalición Canaria cuando estábamos confinados, para generar puestos de trabajo y para mantener, absorber la gran cantidad de trabajadores que por el turismo cero tuvimos en nuestra ciudad, era avanzar y potenciar y sacar adelante lo antes posible, acelerar la inversión pública. Y esta era una de ellas. Sin embargo, pasó el 20, el 21 y se vino a adjudicar en el 22. Lamentablemente, bueno, las obras son como son y en lugar de haber aprovechado ese momento en el que teníamos turismo cero y un parón importante, el año 20 y el año 21, pues se está ejecutando ahora y vamos a haber cerrado el lago este verano. Es duro, ¿no? Porque estábamos remontando. Es verdad que se cierra una parte de la mitad del complejo y el resto de las piscinas se mantiene abierta. Me preocupa que la hoja de ruta de inversión no se esté ejecutando porque hay un compromiso firme, como les decía, ante costas de lo que iba a ser el ayuntamiento planificado, y en los 5 primeros años, una vez que se nos concediera la prórroga, que ya ha pasado, si no estoy equivocada, 2-3 años, había un compromiso de inversión de 5 millones de euros y en estos momentos solo se está ejecutando una inversión de 1 millón de euros. Por lo tanto, hay que cumplir con ese compromiso, que es uno de los que posibilitó la ampliación de la concesión administrativa que tiene el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para la explotación del complejo y que bueno, que además es garantía de cumplir lo que es también la viabilidad económica del mismo.
Sandra. También me preocupa que las hamacas, por ejemplo, hemos tenido un montón de problemas este verano, porque como no se ha invertido en adquirir más hamacas, que se estaba haciendo ya desde el mandato pasado, una vez que salimos del plan de ajuste, y remozar y cambiar todas las tumbonas, ha provocado esos cierres extraños de estás hasta las 3, no puedes entrar, estás hasta la 1, no puedes entrar hasta las 3, y ha generado mucho malestar. Es decir, yo entro a las 10 y pago la entrada, pero es que cuando entra a las 3 pago lo mismo que si entrara a las 10, por ejemplo, y eso ha provocado pues mucho malestar, no solo entre nosotros, sino los turistas. Sin duda, malestar entre la población local, también entre los turistas. Sandra, nos vemos seguramente por aquí en Decisión 2023, en nuestro espacio de campaña electoral en Mírame Televisión. De verdad, muchísimas gracias por atendernos en esta noche en directo y ayudarnos a entender ese problema que tiene el municipio con el litoral. Hemos hablado sobre todo de las banderas azules, pero también del lago Martianes y otras cuestiones que yo creo que preocupan, como hemos visto, y mucho a todos los portuenses. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Cuando quieran nos vemos ahí. Gracias. Bueno, Óscar, nos vamos a ir. La verdad que es situación complicada la del Puerto de la Cruz, pero nosotros nos vamos a ir rápidamente a publicidad porque hay novedades con respecto a la huelga de médicos en Canarias. Recuerden, la fecha está marcada en rojo en el calendario, será el próximo 19 de mayo. Pero insisto, hay novedades. Eso será después de la publicidad. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Seguimos en el análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día y sigue convocada la huelga de médicos para el próximo viernes 19 de mayo. La realidad es que les decía que había habido novedades. Lo cierto es que hoy hemos podido escuchar a Ángel Víctor Torres cargar contra el sindicato convocante, que es el sindicato médico, por incumplir, según el presidente del Gobierno de Canarias, lo acordado en la mesa sectorial celebrada hace unos días. Hoy rápidamente el sindicato médico ha mandado un comunicado a los medios de comunicación en el que tacha al presidente del Gobierno de Canarias de irresponsable y de sufrir el síndrome de la bata blanca, entre otras cosas porque aseguran que ese acuerdo de la mesa sectorial es un acuerdo de mínimos que en ningún caso pues, pone una solución sobre la mesa a las verdaderas demandas de los médicos, los profesionales médicos del archipiélago. Bueno, quien nos va a explicar todo esto mucho mejor es Ana Patricia Cruz, que es la portavoz del sindicato médico. Ana, muchas gracias por atendernos. Ay, muchas gracias a ustedes. Bueno, empezamos por lo que decía al principio. La huelga, entiendo que sigue convocada para este viernes. Sí, mientras don Ángel Víctor Torres no diga lo contrario, no haga una valoración diferente a la que ha hecho hoy, pues la huelga desgraciadamente sigue en pie. ¿Cuáles son los motivos? Lo hemos contado aquí varias veces, pero vamos a empezar por ahí para después hablar un poco de lo que ha ocurrido en esa mesa sectorial, de cuál es la posición del sindicato. ¿Cuáles son los motivos que les han llevado a convocar esta huelga? Pues los motivos que nos han llevado a convocar esta huelga han sido básicamente la inacción de la administración por parte de varias demandas que llevamos los médicos convocando desde hace aproximadamente un año y por las que sí teníamos un canal de comunicación fluido con la Dirección del Servicio Canario de Salud, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que cada vez iban dándonos más largas, hasta que el día 4 de abril se negaron en rotundo a plasmar lo que nosotros habíamos acordado en un acuerdo que en enero que sí nos decían que sí. ¿Por qué llegaron a desconvocar esa huelga hace unos días? Pues porque una vez estando en el medio de la negociación convocan una mesa sectorial que decían ellos que era imposible en ese momento y precisamente porque se iban a hablar de todos los temas que iban a concernir a la población médica, sobre todo en temas laborales y retributivos, hicimos un aplazamiento del inicio de la huelga simplemente como un gesto de buena voluntad hacia el inicio de la negociación.
remuneración. Porque de hecho también es un tema que la propia administración también nos lo pedía. Pero no obstante, viendo la realidad de lo que ha pasado, no hemos tenido otra opción que volver a la carga, porque lo que se nos ofreció es muy lejano a lo que nosotros estamos reivindicando. ¿Qué es lo que se aprobó en esa mesa sectorial? Vale, en esa mesa sectorial se aprobó un acuerdo de mínimos en el que se acuerda empezar a estudiar en un grupo de trabajo, sin una fecha definida, sin ningún tipo de compromiso posterior, ajustar las remuneraciones de todos los estamentos sanitarios y equipararlos a la media nacional. Aparte de ellos también mantener teóricamente y seguir estudiando la mejora, pero todo siempre de una manera vaga, de una manera genérica, que por supuesto teníamos que suscribir en el sentido de que siempre vamos a estar a favor de apoyar el aumento, es decir, la mejora de las condiciones laborales de todos, pero aún así no era suficiente para nosotros. La verdad es que una de las cosas en las que se basa mucho el gobierno para intentar criticar o cuestionar esta convocatoria de huelga es que el resto de sindicatos que están presentes en la mesa sectorial no apoyan esa convocatoria. ¿Por qué ustedes deciden dar este paso cuando hay otros sindicatos que deciden ser más cautos? Quizás, no sé si por el momento electoral o porque están de acuerdo con ese acuerdo de mínimos de la mesa sectorial. Pues a nosotros nos llama la atención la posición de los diferentes sindicatos, precisamente porque el hecho de que se haya convocado esa mesa sectorial es precisamente porque la huelga se convocó. De hecho, anteriormente, antes del día 30, la directora del Servicio Canario de Salud nos decía que una mesa sectorial era imposible cuando nosotros le pedimos precisamente que convocara una mesa sectorial para discutir todo esto. Y también nos llama la atención precisamente que cuando las mejoras que se puedan conseguir van a ser para todos los colectivos, no solamente el médico, los sindicatos de otros estamentos digan que no están de acuerdo. La verdad es que es algo que nosotros no alcanzamos a entender, porque nosotros estamos completamente de acuerdo en que las condiciones laborales de todos mejoren. Una última cuestión por mi parte, ahora te va a preguntar el compañero Óscar Martín. Si no me equivoco, mañana hay reunión, mesa de trabajo para configurar, digamos, la hoja de ruta de cara a la protesta del viernes, a la huelga del viernes. Es decir, lo que hay mañana es la reunión de constitución del grupo de trabajo que abordará el posible estudio de la modificación de las remuneraciones. Pero es que ¿sabe qué pasa? Es que eso no es lo que nosotros pedimos. Nosotros no solamente hablamos de temas de salario, estamos hablando de temas de condiciones laborales, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, que ahora mismo no se están teniendo en cuenta. Estamos hablando de que en atención primaria, por ejemplo, que es mi campo específicamente, el deterioro ha sido tal que cada vez muchos médicos están pensando en abandonar la atención primaria, ya sea por ir a la privada, por dedicarse a las urgencias, por ir al extranjero, por ir a otras comunidades autónomas donde sí se están consiguiendo acuerdos. El problema que nosotros tenemos es que si nuestra atención primaria no mantiene unas condiciones lo suficientemente dignas para que los propios pacientes puedan ser atendidos de la manera que se merecen, esto se va a agravar bastante en los próximos años. Entiendo que no son muy optimistas de cara a esa reunión de mañana. La verdad es que no lo somos, porque no vemos que la tónica que está teniendo el gobierno de indefinición, de seguir aplazando las medidas, no vemos que eso haya cambiado. Nosotros le preguntamos directamente a la directora del Servicio Canario de Salud sobre las mejoras que ella dice que tienen atención primaria. Le preguntamos directamente si usted está de acuerdo con esas mejoras, si usted está precisamente avalando esas mejoras, ¿por qué no se compromete a decir estas mejoras van a continuar después de las elecciones? No tuvimos respuesta. Te voy a preguntar ahora al compañero Óscar Martín. Sí, señora Cruz, muy buenas noches. A ver si me quedan claras algunas cosas, sobre todo el recorrido que han tenido cuando anunciaron efectivamente la convocatoria de huelga indefinida en Canarias. Ustedes en una primera reunión, hace algunas semanas, insisto, cuando anunciaron la convocatoria de huelga, si no me equivoco, fue con Elisa Hernández, la directora del Servicio Canario de Salud, ¿cierto o no? En realidad nos podríamos retrotraer incluso a la época de Conrado Domínguez. Estamos hablando de que llevamos un año de reuniones centradas principalmente en atención primaria que después han ido tratando temas sobre atención hospitalaria.
Siente con Elisa Hernández de esa reunión, porque ahí establecieron una hoja de ruta, luego ya se reunió la mesa sectorial. En esa reunión con Elisa Hernández, ustedes en principio salieron satisfechos, porque en principio allá anunciaron que de momento se paraba, de momento había una pausa en cuanto a esa convocatoria. ¿Salieron de esa reunión satisfechos, en principio? Habíamos salido satisfechos porque pensábamos que se iba a discutir lo que realmente estábamos pidiendo, pero no se hizo. Directamente no se hizo ninguna alusión a la propia huelga en sí. En la reunión, por tanto, de la mesa sectorial dio un giro, hubo un incumplimiento, se vino todo abajo y por eso pidieron ustedes rápidamente que el interlocutor fuera el presidente Torres, ¿no? Sí, porque consideramos que ahora mismo la directora del Servicio Canario de Salud no tiene la capacidad ejecutiva para poder hacer estos cambios. Porque si no lo ha hecho en todo un año de negociaciones, es decir, realmente hoy ya un poco menos desde que empezó el cargo, pues muy probablemente esta situación va a seguir enquistada y no es lo que queremos. Nosotros queremos una solución que que haga que todo vaya bien por nosotros, pero sobre todo por los pacientes. Teniendo en cuenta cuando ustedes anunciaron la convocatoria de huelga, Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, les tildó, dijo que bueno, que estaban promoviendo en este caso una convocatoria de movilización de huelga de manera irresponsable y que esta situación, que no era el momento, no era el marco, la etapa, efectivamente, por un proceso electoral. Y dijo, recuerdo, el propio Blas Trujillo, que en caso eso tendría que ser un futuro gobierno de Canarias, no ahora en proceso electoral. ¿Creen ustedes que en estos momentos el principal motivo de por qué el presidente, o sea, el motivo que le puede llevar desde el punto de vista de ustedes a Torres a no reunirse en estos momentos en plena campaña electoral, que él pudiese estar considerando efectivamente que ustedes están tratando de politizar, insisto, estas demandas, por tanto, además en medio de un proceso electoral, independientemente de los argumentos que establezca el propio Torres en cuanto al fondo de la protesta? Vale. Bueno, pues en primer lugar me llama la atención que Blas Trujillo nos tilda a nosotros de irresponsables cuando Blas Trujillo no ha estado en ningún momento de las negociaciones, que han sido siempre solo con la directora del Servicio Canario de Salud. No ha dicho ninguna sola palabra al respecto, no se ha dirigido a nosotros, nunca ha estado en ninguna de las reuniones y nunca ha dicho absolutamente nada desde que empezó todo esto. Por otro lado, como usted comprenderá, si nosotros hemos tenido hasta el momento un canal de comunicación a lo largo de un año en el que hemos tenido reuniones continuadas, en las que en esas reuniones se nos han dicho sí, vamos a continuar por una hoja de ruta similar, estamos de acuerdo, estamos en sintonía y muy probablemente firmemos un acuerdo, pues entonces usted entenderá que, por ejemplo, eso en enero o en febrero no tiene sentido que nosotros, teniendo ya un canal con la administración, le convoquemos una huelga. Pero claro, si la propia administración juega a alargar los plazos, a decir sí pero no, a decir sí pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo después, sí pero necesitamos más tiempo, sí pero no emito las instrucciones que considero o emito instrucciones que pueden ser derogadas en cualquier momento, pues entonces al final los tiempos son los a los que nos obligaba la propia administración. Y desgraciadamente han coincidido con la campaña electoral y le aviso también, todos estos problemas a ellos les ha tocado a doña Elizabeth, le ha tocado a don Blas Trujillo, le ha tocado a don Ángel Víctor Torres, pero son problemas que íbamos arrastrando durante 20 años, que no gobernaban estos gobernantes. Y no solamente esto, las reivindicaciones que nosotros hacemos son similares a las que se han hecho en todo el país, en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en Cantabria, en Asturias, en Comunidad Valenciana. Usted me dirá si solamente gobiernan el Partido Socialista, gobiernan todos los partidos. Así que yo creo, y de hecho nuestro sindicato cree, que las reivindicaciones no tienen nada que ver con el tema político. Y si ellos consideran que es político, están muy equivocados. Y por último, también sobre el tema de la incapacidad de llegar a acuerdos. Se han llegado a acuerdos en el Consejo del Gobierno durante toda esta semana. Hemos contado 5 acuerdos que se han llegado con otros estamentos, con otras administraciones, firmados por don Ángel Víctor Torres. ¿Por qué no quiere ni siquiera sentarse a escucharnos hablar? Eso es lo que me pregunto yo. Ana Patricia, hay muchas preguntas que quedan en el aire, sin duda, y que tendría que contestar en este caso el Gobierno de Canarias y la Consejería de Sanidad. Muchísimas gracias por habernos atendido en directo esta noche aquí en Canarias al Día. Pues nada, gracias a ustedes.
Un seguimiento muy de cerca, Óscar, de lo que ocurre en esa huelga. Este viernes los médicos salen a la calle. Efectivamente, esa es la noticia. Reanudan esa convocatoria. Ha dicho una cosa clave, efectivamente, y es evidente. Si los médicos, los profesionales sanitarios, los facultativos de esta comunidad autónoma llevan soportando efectivamente este tipo de deficiencias de las que habla, las retribuciones, falta de personal, déficit del personal, caos en urgencia, planes de infraestructura, el caos en la atención primaria, pese a ese plan de atención primaria que ha presentado la Consejería de Sanidad, que no gusta a los facultativos, más de 20 años, porque más de 20 años venimos denunciando la nefasta gestión del sistema público sanitario. Gestión y planificación, porque luego tenemos unos magníficos profesionales en el sistema sanitario público de esta comunidad autónoma, más de 20 años, y que además se ha ido agudizando. Los responsables políticos son todas las fuerzas políticas que han estado en el gobierno. Podemos, Nueva Canarias, Partido Socialista ahora, y la representación de Casimiro Curvelo, Agrupación Socialista La Gomera. Coalición Canaria históricamente, porque la sanidad pública en Canarias ha estado históricamente en manos de Coalición Canaria, del Partido Popular en aquella época, la señora Roldós como consejera de Sanidad, que son ahora los que critican además en el Parlamento la gestión del señor Torres. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, en este caso ha dado una clave, es que ello ha coincidido en el tiempo, efectivamente, en un proceso electoral, pero es que esta reivindicación, estas demandas la han puesto sobre la mesa del consejero de Sanidad, el señor Torres, porque en aquella época, como decía la propia el representante médico, el director del Servicio Canario de Salud era Conrado Domínguez, era el hombre fuerte de la sanidad, el número 2 de Blas Trujillo, que es el consejero. Por cierto, hombre de su máxima confianza, lo que pasa que al final tuvieron que cesar al propio Conrado Domínguez por sus andanzas en el caso Mascarilla, y en este caso, colocar al frente el Servicio Canario de Salud, que no es nueva porque ya era una mujer del núcleo duro de sanidad, la propia Elizabeth Hernández. En cualquier caso, efectivamente, se les ha escapado de las manos, se les ha ido de las manos, insisto, a los gestores sanitarios de esta comunidad autónoma, especialmente a Blas Trujillo, que es el responsable de la consejería. Por tanto, el próximo viernes, convocatoria de huelga de los médicos canarios. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de esa convocatoria de huelga. Recuerden, este viernes en las dos capitales canarias, convocatoria de huelga para los médicos de las dos provincias del archipiélago. Viernes 19 de mayo, a menos de una semana y 2 días de las siguientes elecciones. La verdad es que es una huelga que llega en un momento que debería hacer reflexionar mucho su actitud a la Consejería de Sanidad y al Gobierno autonómico. Y nosotros hoy queríamos despedir este programa con el recuerdo y el apoyo de un compañero periodista, David Ruiz, que fallecía el pasado sábado. Era encontrado su cadáver en un vehículo, dentro de un vehículo en el municipio Gran Canario de Telde. La verdad que una noticia que nos impactaba a todos. Todos hemos tenido relación con David Ruiz, seguramente ustedes lo recordarán de verlo en esta última etapa profesional en el programa Buenas Tardes Canarias de la televisión canaria. Antes estuvo también dentro del equipo de comunicación de Ciudadanos en el Cabildo de Tenerife. Óscar, una muy triste noticia, la pérdida de David Ruiz. Hoy nosotros, como no podía ser menos, queremos lanzar un mensaje de apoyo a toda su familia, a todos sus allegados, porque la verdad es que es una noticia que nos impactaba a todos este fin de semana. Sin lugar a dudas, yo me enteraba el pasado sábado, efectivamente, en Ayama, el cadáver de David, en este caso un barranco de Telde, las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia, después de una llamada. A mí me produjo mucha tristeza, mucha pena, efectivamente, cuando conocí el fallecimiento de David Ruiz, un hombre además también que representaba a los medios de comunicación de Canarias, especialmente la isla de Tenerife. Fue un masazo, un impacto, insisto, para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, especialmente, insisto, de Tenerife, porque él era de la isla de Tenerife y yo, desde luego, no queda otra, pues aprovechar, si me permites, David, lanzar un mensaje primero a todos sus compañeros de los medios de comunicación de esa isla de Tenerife, a todos sus amigos, a todo su entorno, especialmente, insisto, a toda su familia, porque ha sido tremendo este fallecimiento, repito, de David Ruiz en esas circunstancias. Y luego, qué peor manera de terminar, en este caso, de acabar tu vida, insisto, como lo ha hecho el pobre de David Ruiz. Repito, todo mi pesar y mi cariño, mis muestras de cariño para toda su familia y sus amigos. Nos sumamos todo el equipo de Mírame Televisión a ese mensaje que ha trasladado también Óscar Martín. La principal hipótesis que se maneja sobre el fallecimiento de David Ruiz es un posible suicidio del compañero periodista. La verdad es que una de las cosas que nos llama la atención, con independencia de lo que ocurra, lo que se termine confirmando en el caso de David Ruiz, es que seguimos teniendo muchísimas trabas para afrontar los problemas que genera el suicidio. La realidad es que sigue siendo la principal causa de muerte no natural en el mundo, y a pesar de eso sigue convirtiéndose en un tabú, no solo en los medios de comunicación, sino en muchos espacios donde debería hablarse con mucha más claridad del suicidio. Siguen fallando también las herramientas, siguen llegando avisos que no son debidamente atendidos por las administraciones públicas y los especialistas, y ante todo esto nosotros lo que podemos pedir es que haya más información, que ustedes estén informados ante lo que ocurre, ante cómo afrontar una situación cuando existen síntomas de un posible suicidio, y sobre todo también a que se invierta más en salud mental en este país. Es algo fundamental.
fundamental, y en Canarias en particular, igual que es fundamental invertir en la prevención del suicidio. Por eso hoy también queremos valorar iniciativas como la que de manera completamente altruista y gratuita ha puesto en marcha una asociación, que es la Asociación Kairos, que la conocerán por ese trabajo de atención a las personas más vulnerables, más desfavorecidas. Hemos trabajado codo con ellos en diferentes iniciativas, como por ejemplo los telemaratones solidarios, y hoy queríamos comentarles que el próximo 31 de mayo en la sede de la asociación, en la calle Alcalde Mandillo Tejera, en el número 17, a partir de las 7 de la tarde hay un taller de prevención del suicidio. Es una actividad gratuita que organizan de manera desinteresada, pero ante esta necesidad de este problema tan grave los compañeros de la Asociación Kairos, y la verdad que nos gustaría que este taller fuera un éxito y que la gente que considere que necesita tener más información pueda estar en esas instalaciones para poder conocer cómo se tiene que actuar o cómo se puede actuar ante los síntomas del suicidio. Oscar, el suicidio es sin duda uno de los graves problemas que tenemos en este país, y a veces parece que tenemos miedo a afrontarlo. Efectivamente, la enfermedad mental, además, parece ser, da la sensación que en estos últimos años atrás se ha mirado para otro lado, no se le ha dado la prioridad o la importancia, la relevancia efectivamente a la enfermedad mental, a las patologías de enfermedad mental de los ciudadanos, de los españoles, de los canarios en este caso. Si hablamos de la cercanía, yo creo que además está siendo efectivamente una enfermedad emergente que está afectando a algunos en menor, a otros en mayor medida efectivamente a las personas, sobre todo, ojo, porque se está adentrando, es lo peligroso, lo preocupante en la gente más joven, en la adolescencia, en los niños, en la gente más joven, insisto, que sufre este tipo de enfermedades. Yo hago un llamamiento para que efectivamente las instituciones, los que tengan los especialistas que hacen una labor terrible, que además, por cierto, las unidades están pidiendo unidades específicas, que se potencien las unidades de enfermedad mental en los hospitales de esta comunidad autónoma, hospitales de referencia y los centros de salud. Están pidiendo medios, están pidiendo recursos más profesionales, pero creo que la enfermedad mental o este tipo de patología debe centrar la prioridad de las instituciones y de la política española, en este caso la política canaria. Bueno, antes de despedirnos, Óscar, una pequeña mención a un asunto que vamos a tratar en más profundidad este próximo jueves, porque otro de los problemas con los que nos hemos encontrado dentro del sistema educativo es el problema de cómo falla la atención temprana de los alumnos y alumnas de Canarias. La realidad es que tú has hablado, si no me equivoco, con Miguel Llorca, que es el responsable de la organización de la Asociación en Defensa de la Atención Temprana, y te ha trasladado una situación preocupante, ¿no? Sí, efectivamente, este es un colectivo que además se han movilizado, se han manifestado, han estado presentes, han acudido al Parlamento Regional en alguna que otra ocasión a expresar efectivamente esta demanda, la atención temprana, que hay un incumplimiento de la ley, porque además se aprobó incluso en el Parlamento y no han empleado los recursos para tratar de poner en marcha las unidades, en este caso de atención temprana. En este momento hay 8 unidades cuando tenían que haber 11 unidades de atención temprana en Canarias. Por tanto, hay un incumplimiento de la clase política en Canarias, repito, de la ley. Es la plataforma de atención temprana de derechos de la infancia en Canarias que ha vuelto a pedir en las últimas horas un compromiso, un pacto de las distintas fuerzas políticas para, como decíamos, cumplir esa ley, porque están incumpliendo la ley los departamentos autonómicos, el gobierno regional concretamente. Por cierto, en este caso hablamos, David, en este caso la ley 12/2019 del 25 de abril, por el que se regula la atención temprana, aprobada en el Parlamento. La ley reciente. Claro, ¿no? Y en estos momentos en Canarias hay nada más y nada menos que 9.000 niños y niñas que en este caso precisan este recurso. ¿Qué han hecho? Han pedido un compromiso a cada uno de los candidatos y candidatas de las fuerzas políticas que concurren a la presidencia del gobierno para que, insisto, compromiso para que cumplan la ley que ha sido aprobada. De momento, a ese compromiso, de momento solo se ha adherido, de momento, Fernando Clavijo, el candidato de Coalición Canaria, y Noemí Santana, la candidata de Podemos, que por cierto es una de las que ha incumplido porque es la consejera de Asuntos Sociales de esta comunidad autónoma. La verdad es que llamativo. El jueves hablaremos con calma, a ver si podemos contactar con el señor Llorca y poder hablar profundizar en este asunto, que sin duda es un asunto preocupante, que aprovechar, obviamente. Estamos en campaña electoral y es una época de promesas en la que los políticos nos piden el voto, y es lógico que haya plataformas como esta en defensa de la atención temprana, o de que haya una atención temprana digna, de que se cumpla la ley, que básicamente, como ha explicado Óscar, es el problema. Estén intentando arrancar esos compromisos. Lo sorprendente es cuando se encuentran con las reticencias de algunos partidos políticos para firmar esos compromisos. Parece que si sacamos a los candidatos de su hoja de ruta, de su programa electoral, donde ya de por sí pues incluyen demasiadas cuestiones que después nunca acaban cumpliendo, pues les cuesta muchísimo apoyar este tipo de iniciativas. 9.000 niños y niñas en Canarias que necesitan este recurso. Óscar, nos vemos el jueves en el repaso. De verdad, muchas gracias. Efectivamente, la actualidad será bastante incesante en este caso, bueno, protagonizada por la campaña electoral. Gracias, muy buenas noches. Y a la puerta de una huelga de los facultativos de médicos y médicas de la Comunidad Canaria, como saben, el viernes 19 de mayo. Será otro de los asuntos que seguramente retomemos en el programa del jueves. Este y otras
otras cuestiones de actualidad que no se deben perder. Nosotros nos despedimos con un recordatorio. Mañana a las 9 de la noche, entrevista a Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, por parte de nuestro director, de Manuel Artiles, y el jueves también, a partir de las 9 de la noche, en directo, el repaso de la actualidad aquí en Canarias al Día. Que pasen una feliz noche. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.